Hola mis queridos, una vez más nos volvemos a reencontrar para continuar con las lecciones de la obra de Cristo, el segundo curso básico. Hoy la lección 11, humildad, superación de la vanidad, humildad espiritual. Pero antes la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Ejercítense en la humildad, examínense en sus pensamientos, sentimientos y reacciones. Esfuércense en eliminar el más mínimo vestigio de vanidad. Analicen sus reacciones mentales y emocionales y anulen el amor propio. Anularán así la vanidad, que es vuestro constante enemigo. La humildad es imprescindible para la realización de su trabajo, la superación de su yo y la abstracción de su actual personalidad humana, a fin de que pueda surgir su verdadera personalidad de instrumentos de la obra. Para ponerse en contacto con el mundo como instrumentos de ella, es menester que cada uno de ustedes realicen verdaderos ejercicios de humildad en todos los aspectos del diario vivir. Analicen pensamientos, deseos, reacciones y actos, cual si estuvieran analizando a otra persona, sin buscar excusas ni atenuantes, a lo que puede significar transgresión a la ley del amor. Busquen en lo íntimo de su alma aquel sentimiento oculto que podría formar en ella un foco de radiación negativa que les impediría absorber las fuerzas superiores que reciben y desvirtuaría su tarea espiritual. La humildad no debe ser confundida con la desconfianza. Ser espiritualmente humilde es desestimar los halagos y rechazar todo intento de elevación humana como retribución para la tarea realizada. La humildad espiritual les llevará al convencimiento de que son solo instrumentos de las fuerzas superiores, y aun cuando pudieran realizar ustedes mismos esa realización, no les correspondería como humanos, sino que provendría de su espíritu, que con ella se habría beneficiado. Las realizaciones que les corresponderá efectuar podrán parecerles extraordinarias desde el punto de vista humano, pero en el aspecto espiritual son sencillamente hechos lógicos, acordes con la capacidad del espíritu. Ninguna realización, por maravillosa que fuere, deberá originar en su alma una vibración de vanidad o de orgullo. Considerarse incapacitados para la realización o subestimarse no es humildad, sino falta de fe en su calidad de instrumento de lo superior. Cuando deseen significar que no son ustedes quienes realizan, no deberán subestimarse ni despreciarse. Deberán hablar con sencillez y exactitud cuando sea necesario, con respecto a los hechos que les haya correspondido realizar. Y no olviden agradecer en todo momento al Maestro el haber sido utilizados, permitiéndoles así servir en la obra. Los seres beneficiados por su atención amorosa y fraterna desearán retribuirles o ensalzarles, por profundo que sea el agradecimiento que se les demuestre, por halagadoras que fueren las palabras que escuchen, su alma no deberá sentir el impacto de esos halagos. Todo halago, en palabra o en hecho, deberá resbalar sobre su alma como una gota de agua sobre la superficie aceitada.
Toda retribución espiritual, agradecimiento o afecto deberá ser depositada a los pies del Cristo, único y verdadero realizador de la obra. Ningún ser deberá aceptar retribución por el hecho o bien realizado. Si alguien deseara corresponder o demostrar su agradecimiento por el bien recibido, ese agradecimiento podrá expresarse en la forma que estime más conveniente ayudando a otro ser. No descuiden la pureza de sus sentimientos, deseos, pensamientos y reacciones en esas realizaciones que les corresponderá efectuar, pues serán atacados por las fuerzas negativas en el aspecto de la vanidad. Esta será una superación constante y será la prueba que les obligará a mantenerse alerta a fin de no apartarse del camino que se les señala. La acción deberá ser realizada con absoluto impersonalismo, no solamente en sus palabras, sino principalmente en su íntimo sentir. Nadie debe considerarse superior a otro ni poseedor de poderes. Todos deberán considerarse solamente instrumentos en cada oportunidad de acción. Cuando la tarea se intensifique y deban llevar mediante el poder superior manifestado a través de ustedes salud, bienestar y paz a los seres, comprenderán que estas advertencias son necesarias y que deberán tenerlas presentes para no sucumbir ante el asedio negativo que golpeará insistentemente en la vanidad, que es punto vulnerable en el alma humana y que ha perdido miles de espíritus evolucionados que encarnaron para realizar misiones de bien común. En la historia de la humanidad encontrarán muchos seres que realizaron obras de trascendencia poco encomiables. Esos seres estaban capacitados para esas realizaciones porque eran espíritus de evolución, pero por no haberse esforzado en superar las pruebas de ambición, vanidad o orgullo, la forma en que realizaron esos hechos resultó perjudicial para su espíritu en lugar de, eh, beneficiosa. Y sus realizaciones no alcanzaron la proyección magnífica que debieran haber tenido para las humanidades del futuro. La humildad no es una cualidad. La humildad es la superación de la vanidad. La humildad es un estado lógico en un ser de evolución superior que ha superado las tentaciones humanas. Deben esforzarse constantemente en superar las tentaciones de su vida humana, analizándolas desde el punto de vista espiritual. Ejercitándose así, podrán alcanzar más fácilmente la superación de las emociones humanas y se liberarán de las tentaciones de ambición, orgullo y vanidad que constantemente les acecharán. Desde hace muchos siglos, sus espíritus están preparándose, trabajando en el espacio y en la tierra, para poder ahora canalizar a ese mundo fuerzas y poderes superiores. Sin embargo, en casi todos ustedes existe una cierta resistencia mental, originada en la duda sobre su propia capacidad. Deberán cuidarse de confundir duda con humildad. Deben ser humildes, pero la humildad no debe inducirles a dudar de su capacidad, porque no se trata de capacidad personal, sino solamente de capacidad espiritual para canalizar, transmitir e irradiar lo canalizado. Su realidad no es la persona humana que en este momento de su vida verdadera debe atender los requerimientos de la vida física. Su realidad es milenaria y en el transcurso de esos milenios se han sucedido innumerables momentos de vida física, de realidad ficticia,
que se desvanece cuando es abandonada por la verdadera realidad, el espíritu que la ha utilizado. En su realidad verdadera están capacitados. Esa capacitación la han logrado a través de milenios de trabajo, y en su realidad ficticia deben capacitarse a fin de estar en armonía con su realidad verdadera y permitirle la plena realización de la tarea que necesita, desea y ha venido a efectuar. Así pues, sean íntimamente humildes, humildes ante el halago, ante la aclamación y ante las realizaciones que obtengan. No duden de su capacidad espiritual, porque cuando dudan, generan una vibración negativa que impide la perfecta conexión necesaria con las fuerzas superiores que deben utilizarles y los hechos que pueden ser realizados. En cada oportunidad en que deban trabajar como instrumentos de lo superior, tengan el convencimiento de que están obrando debidamente, porque estarán canalizando las fuerzas que a través de ustedes obtendrán una realización perfecta. Ninguna superación obtenida deberá ser motivo de envanecimiento ni objeto de comentarios de personas que aún no lo han obtenido, pues ello podría producir en esas personas sensación de inferioridad espiritual o un erróneo concepto de vanidad en ustedes. En el camino de la evolución, todos, antes o después, obtendrán las mismas superaciones. Quienes por su punto de evolución tienen en este momento mayor facilidad para las superaciones, deben sentirse en el deber de ayudar a los demás con amor y comprensión a obtenerlas. Ante el hermano que cae, piensen cuántas veces han caído ustedes y ayúdenle a levantarse. Y si volviera a caer nuevamente, le ayudarán con amor a levantarse. Su comprensión amorosa fortalecerá en sus hermanos el deseo de persistir en sus esfuerzos de superación y atraerá de lo superior las fuerzas que les ayudarán a obtener las superaciones que necesitan y que aún no han logrado. Muchas veces han sido ayudados desde lo superior para no caer en graves tentaciones. A su vez, ayuden a los demás a vencer las propias. Vivan prodigando con verdadera humildad, comprensión y amor. Mis queridos, gracias nuevamente por acompañarme y volveremos muy pronto para continuar. Gracias y hasta siempre.